Yo fui payaso de casualidad. Es muy bonito salir a un escenario y ver todas esas caras sonrientes esperándote a ti, que tú lo hagas disfrutar. Llego por la noche a acostarme y me estoy acordando de, sobre todo, las primeras filas, cómo disfrutaban esos niños. Parece ser que en el circo se maltratan a los animales. No, no es cierto. Yo no he visto nunca maltratar a un animal en el circo. Nunca. En el circo, un animal lo traían, lo tenían una temporada, luego lo cambiaban. Ese animal volvía a sus hábitos naturales. Manolo, te hace el reír, es muy difícil. Sean todos bienvenidos a El Abuelo Antonio TV. Bienvenidos un día más a nuestro espacio que traemos a estos personajes de nuestra ciudad y de fuera de nuestra ciudad, por supuesto, y además relacionado con diferentes tiempos, diferentes épocas, diferentes un deporte, cante, baile o, como es el caso de hoy, entre los que hablaremos, de los payasos, los famosos payasos Joselín, Piper y Manolín, y sobre todo conocer a la persona como está después de estos años que han ido pasando por su vida. Como decíamos, Manolín, que compusieron el trío de payasos, Manolín, Piper y Joselín, eran los nombres propios, ¿no? Y bienvenido, Manolo, de vosotros tres, ¿no? Pues vamos, el nombre propio no. Joselín, bueno, Joselín en verdad era José. Piper se le puso porque era Bartolomé, pero no sonaba bien. No sonaba bien porque estábamos buscando un nombre para él y estábamos en un bar desayunando y le dio por mirar para la barra y vio una botella de menta Piper y dice, mira, pues ese es un nombre que me gusta y por eso se le puso Piper. Entonces era el nombre Joselín, Piper y Manolín. Una de las personas que ha recorrido haciendo reír desde las tablas de circos, del Circo Price, ¿no? De teatros, de plazas de toros, casi toda España, ¿no, Manolo? Prácticamente toda España. ¿Qué recuerdas tú de aquella etapa o qué destacarías de diferencia? Porque tú has vivido... Yo he vivido pues, una cosa muy bonita, que era el aplauso, la sonrisa de un niño y aparte de eso, ver los padres cómo disfrutar, viendo vivir a sus hijos, viendo disfrutar a sus hijos, los padres gozaban. Entonces nosotros nos dirigíamos siempre hemos tenido un humor para los padres y para los niños. Siempre con segunda intención cuando hacíamos algo que los niños no se enterasen de que era un poquito a lo mejor picante o algo, pues sí, que los niños se enteren de nada. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos siempre también, para que los padres también disfrutaran. Y bueno, y nos fue bastante bien y nada, y hemos recorrido toda España, prácticamente toda España. Toda España. Nosotros queríamos pedir que a todos los que nos estén viendo, a todos los que nos siguen ya cada semana, que son miles, os suscriban al canal y le deis me gusta al vídeo porque nos ayudáis muchísimo para poder continuar y por supuesto para destacar a las personas que nos visitan, porque seguramente que a ti te conocerán muchísimas personas, muchísimas, pero a lo mejor de la juventud, de los que hoy son jóvenes, pues puede pasar, yo fui presidente de Chiclana, pero a lo mejor los que tengan 20 años pues, no saben quién es Antonio Verdugo. En este caso, quién es Manolo Macías, porque Manuel Macías, Manolín, que es tu nombre artístico, digamos, con los payasos, pues nos gustaría que se suscribieran y que vieran pues cada una de las entrevistas que nosotros realizamos. A muchos lo pueden traer buenos recuerdos, ¿no, Manolo? A mí me trae muchos recuerdos porque la verdad es que yo fui payaso de casualidad. Sin quererlo, después me gustó muchísimo sin quererlo porque yo en Chiclana, cuando yo era un chavalillo, yo tenía 16, 17 años, ya me conocían como Manolo el Rumbero. Que iba siempre con la guitarra, iba tocando, yo donde quiera tocaba, ¿Hubo trío? cantaba. ¿El trío Los Rumberos existieron o es cosa mía? Los rumberos... ¿O los rumberos de Chiclana? El grupo de los rumberos de Chiclana salió cuando estaba yo en ese momento. Y que de hecho también cogieron una canción que yo le hice y tal. Y yo cantaba en cualquier restaurante, en cualquier teatrillo, cualquier sitio, allí iba cantando yo. Y una vez pues hubo un festival
en el hostal Los Ángeles, o sea, lo que es la discoteca Los Ángeles, lo que es la discoteca que aún funciona, y hubo un festival de canción juvenil española. Bueno, yo me presenté, me acompañó una orquesta que en aquel entonces era muy conocida, que era la orquesta Los Brindis de Puerto Los Real. brindis, efectivamente. Y bueno, tuve la suerte de quedar el primero empatado con otro, a punto. Y bueno, lo celebramos, nos fuimos a la Casa Municipal a celebrarlo y tal. Y ese día allí actuaron unos payasos. Y a los 5 o 6 días, a uno de ellos, digamos, al gusto de los payasos, me lo encontré por la calle, porque era de San Fernando, me lo encontré en Chiclán, por la calle La Vega. Estuvimos charlando y me dijo que se había separado de su compañero y que estaba buscando a alguien que le hiciera de clon. Yo le dije, digo, lógicamente, digo, ya yo no me he puesto nunca delante de un escenario nada más que a cantar. No te preocupes, que yo te preparo, que para acá, para allá. Bueno, y la verdad es que me costó, sudé sangre yo ponerme la primera vez delante de un escenario, después de ensayar 2 o 3 meses en lo alto de un escenario, eh, para hacer el papel que Que me tú tocó tenías que hacer, hacer. que era el papel de clon. Y bueno, yo quedé petrificado cuando me subí por primera vez con ese traje de brillo que yo me había confeccionado, con lentejuela y tal. Y el compañero mío, que era Juan Olmedo, claro, como él era perro viejo ya, pues trataba por todos los medios de sacarme la castaña del fuego. Y bueno, y la verdad es que no se dio muy mal. O sea que tú antes no habías, nunca habías trabajado ni siquiera porque te gustara el ser payaso, ¿no? No, 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 O no. clon, o No. payaso, A mí lo como que que. pasa es que a mí me gustaba siempre el mundo infantil, me ha encantado. Eso sí, Entonces, eso eso sí, me ha es verdad. encantado. Entonces, claro, me tocó saber, o sea, me tocó, digamos, una cosa que a mí me Diga. gustaba. Y entonces, pues bueno, ahí empezamos y con los años, pues Era además, Manolo, una de las grandes épocas del circo, que también hay que decirlo, ¿no? Porque él ha tenido, como casi todas las cosas, épocas de decadencia o épocas de esplendor. En aquella que tú empiezas ya a visitar y a viajar por toda España, a estar en el circo, aunque esos inicios tuyos me imagino que serían de sudor y sangre, ¿no, no sé. Manolo? Bueno, yo la primera vez que yo pisé la pista de un circo fue en el Circo Quirós, que ahora se llama Quirós, antes era el Circo Australia, era un circo bastante bueno. Y lo pisé porque que aún se sigue haciendo, cuando un circo llega a una ciudad, si hay algún artista de circo que quiera trabajar en este circo ese día, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Uh-huh. O sea que antes, por lo menos antes, no se lo podían prohibir, porque estaba estipulado así, que si hay algún artista local que quiera trabajar, que lo puede hacer, desinteresadamente lo puede hacer. Y nosotros pues fuimos y actuamos en el Circo Australia entonces, que ya después se llama Circo Quirós, más que es un buen circo. Y bueno, y así empezamos, sí. Y ya después ya me fui a La Mancha a buscar el circo, porque el circo gustábamos por lo visto, y el circo dijo que cuando quisiera que teníamos las puertas abiertas. Y ya tuvimos un mes trabajando, claro, el compañero mío tenía un trabajo fijo, trabajaba en Marina, y no se podía ir. Entonces el mes de agosto lo echamos en el Circo Australia, en la parte, en lo que es La Mancha. Uh-huh. Sí. Manolo, porque hacer reír es muy difícil, ¿no? Bueno, hacer reír. Si te gusta una cosa, aquí nosotros, tú sabes que hay un refrán que dice que la sarna con gusto no pica. Si a ti te gusta una cosa y pones interés, es fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque quieres hacerlo, porque te gusta. Porque es muy bonito salir a una pista, a un escenario y ver todas esas caras sonrientes esperándote a ti, que tú lo hagas disfrutar. Y eso para mí ha sido lo más grande. ¿Los niños o los mayores? Los niños. Los mayores disfrutan viendo a sus hijos disfrutar. Pero hacer reír a un niño es una satisfacción, Es yo una creo satisfacción. que no tiene precio. No, que va. Yo muchas veces cuando llego por la noche a acostarme y me estoy acordando sobre todo de las primeras filas, cómo disfrutaban esos niños, cómo se reían, para mí eso es una satisfacción muy grande. Además, he sacado con día por mis nietos también, porque mis nietos lo han vivido y sobre todo mis hijos lo han vivido conmigo mucho.
lo han vivido conmigo, porque ellos mismos lo dicen, nosotros hemos tenido la satisfacción de veros a cada momento y disfrutar y vivir con ustedes. ¿Y cómo era vivir en un circo? ¿Ustedes vivíais en el No, circo? bueno, No. nosotros, a no ser que fuera, por ejemplo, en Madrid estábamos, nos instalaba el circo y nos dejaban una rulot para que viviéramos allí. Pero cuando íbamos rotando, íbamos haciendo bolos, iba siempre un representante del circo y era el que nos cogía los hoteles. Entonces nosotros llegábamos, teníamos ya los hoteles reservados. Y luego, claro, durante todo el día, pues nos visitábamos la ciudad, lo que sea, y ya luego por la tarde ya nos metíamos en el circo y nos poníamos a ensayar y a preparar lo que teníamos que hacer por la noche. Porque además, entonces el circo era ambulante, o sea, recorría pueblos y demás. Porque hoy en día los circos no tienen la importancia, digo, porque tienen que ser muy especiales que un circo venga. Vamos a poner a Chiclana, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una feria o tiene que ser una tournée cerca y se aprovechan. Pero en tu época, no. En tu época... Bueno, yo en el circo Price, la verdad es que nada más que íbamos a sitios muy grandes, muy grande. como era, por ejemplo, Jerez, íbamos a sitios capitales, íbamos a sitios donde había muchísima gente. ¿Por qué? Porque era un circo, los que vienen aquí de Chiclana, por ejemplo, son de 4 mástiles. El Price llevaba 12. Un mundo. El Price y el americano, que era el mismo circo. Eso se cataloga los mástiles por la cantidad de gente que Por puede... el aforo, claro. Por el aforo. Es un aforo muy grande y para mantener ese circo, pues necesitaba muchísima gente. Entonces, claro, tenía el circo que instalar sitios donde se llenara. Y además, los ensayos, porque el humor no a todo el mundo le cae bien, ¿no, bueno, Manolo? mira, yo tengo que decirte una cosa, Antonio, sobre los ensayos. Verás, las navidades del 79 fue cuando nosotros debutamos en el Circo Price en Barcelona. Era la Plaza de Toros de las Arenas de Barcelona, que hoy se encuentra eso, un centro comercial o algo de eso, y el circo instaló dentro de la Plaza de Toros, estaba instalado dentro. Entonces, cuando llegamos el primer día, porque nosotros entramos con Enrique y Ana. El famoso Claro, dúo de Enrique y nosotros Ana. estábamos trabajando con Enrique y Enrique y Ana, cuando lo contrataron en el circo, dijo Enrique él quería que nosotros fuésemos semoneros, por eso nos llamaron en el Circo Price. Entonces nosotros nos dijeron que teníamos que ensayar, y nosotros dijimos que no. Mira, nosotros no ensayamos porque nosotros, el 80% de lo que hacemos es improvisado. Eso es importante, ¿eh? Entonces, el dueño del circo, el gerente, digamos, pues quedó de acuerdo porque además Enrique fue el que se lo dijo. Dice, mira, no preocuparos que esto se puede fiar. Puede hacerlo sin ensayar. Y nosotros no ensayamos en el Circo Price. Y no ensayamos nunca. Nunca. Nosotros simplemente nos servía de ensayo la propia actuación que hacíamos. Nunca ensayamos. O a no ser que tuviéramos que hacer una parodia, Una parodia, nueva, claro. entonces eso lo ensayamos y cuando ya no la aprendíamos, bueno, Se terminó. se terminó de ensayar. Es difícil porque tú crees que al quitar el tema de los animales del circo, ha perdido público. Ha perdido, sí, bastante. Es que lo que pasa que, bueno, según lo que ha salido hoy, parece ser que el circo se maltrata a los animales. No, no es cierto. Yo no he visto nunca maltratar a un animal en el circo. Nunca. Es más, en el circo, yo estaba con el circo Quiró, allí un animal lo traían, lo tenían una temporada, luego lo cambiaban. Y ese animal volvía a sus hábitos naturales. O sea, que estaba temporalmente. No sé, eso de que el animal naciera y muriera en el circo, no. No. Estaba una temporada. Y esa temporada muy bien alimentado y muy bien cuidado. Y luego terminaba esa temporada y ese animal volvía a su sitio. Hablando del tema de los animales del circo, ¿qué te ocurrió una vez con uno de los integrantes de Parsi? Feria de Sevilla del 81, no se me olvidará. Es que no me acuerdo, creo que era Javi. El mayor de sí. Resulta de que estábamos
Cuando nosotros terminábamos, la Feria de Sevilla estaban instalados los dos circos, el circo Price y el circo americano. El Price era un poco más pequeño que el americano, nosotros estábamos en el americano. Estaba Enrique y Ana, el grupo Parchís, y los dos circos, como estaban juntos, cuando terminábamos, pues íbamos a un grifo que tenía allí en medio a lavarnos. Entonces, recuerdo yo que estaba, uno de mis compañeros se estaba lavando y yo estaba en cola, detrás. Y detrás mía, pues se puso el Javi, se puso detrás mía, esperando también para el grifo. Bueno, pues en ese momento acababa de terminar un mago que llevaba un leopardo y al pasar por el lado del grifo, al chavalito no se le ocurrió otra cosa que hacerle un gesto al animal. ¡Bueno! ¡Fuera! ¡Fuera! Y el animal se rebeló. Y ahora el mago no podía con él. Mira, cuando yo vi que ese animal se avanzó para nosotros, caímos al suelo. El hombre sudaba, porque no podía matar al leopardo. Y más sudaba y ustedes. Yo le decía, te voy a matar. Dios mío, enseguida llegó el representante de Parchís. ¿Qué pasa? ¿Qué estás allí? Digo, mira lo que ha pasado. Entonces ya la cosa ya se apaciguó, pero vamos, lo pasamos susto gordo. Susto gordo, pues yo me vi el leopardo la comida. Vaya tela. Era dura la vida para un payaso en el circo, Manolo. No, para nada. Para mí era como una vida nueva. Yo entraba por la puerta del circo y parece que entraba yo por la puerta de un palacio. Me encantaba. Y sobre todo cuando yo veía entre bambalinas, viendo cómo entraba la gente, y se iban preparando, para mí era muy bonito. Y también tenía que ser precioso el convivir, ¿no?, con tantos personajes, Sí. animales, y viajar por toda España, ¿no? Porque vosotros viajabais Por toda España. por toda España, ¿no? Mira, yo recuerdo que cuando tuvimos también la Feria de Sevilla en aquella época, íbamos en el americano y yo tuve el placer de tener como presentadoras a dos monstruos, dos mujeres que eran monstruos en ese momento, que era una Pinito del Oro y la otra Mari San Pérez. Muy diversas las dos, pero las mejores en su... La que nos presentaba eran ellas. Bueno, yo con Mari San Pérez estuve allí 20 y tantos días y yo me cogí un cariño. Porque Mari San Pérez, para muchos de los que a lo mejor nos vean, que son mucho más jóvenes y no les suena, era, digamos, una humorista, pero una actriz. Sí. Pinito de Oro era trapecista, ¿no? Pinito del Oro era una de las mejores trapecistas del mundo. Y entonces digo que a lo mejor muchos de los jóvenes no... Pues lo que tenía en particular Pinito del Oro es que no utilizaba red. Efectivamente. No utilizaba red. Ella trabajaba a 20 metros de altura sin red. O sea, eso es lo más difícil del mundo. Y lo más valiente, ¿no? Y lo más valiente. Porque ella me acuerdo yo que yo lo he visto anteriormente a aquello, lo veía cómo se tiraba en el trapecio, del trapecio y se quedaba colgando con la punta de los dedos de los pies. Sin una red, yo creo que hay que echarle mucho. Sí, porque además podría haber 30 metros por lo menos, ¿no, Manolo? Casi, ¿no? 20 metros. Bueno, que hasta 3 metros y 2 metros es un problema. Y Mari San Pérez con ese humor suyo tan seria, tan, bueno, ¿verdad? Era muy entrañable. Sí. Pero digo, la impresión al verla al principio era de una mujer más bien seriota, ¿no? Antonio, era una María de patio. Como decimos aquí. Una María de patio. Hijo mío, ¿qué te pasa? Esto y lo otro, que para acá ya era maravillosa. Y bueno, perdió la vida en un infarto que le dio en el avión. Iba a un vuelo de Madrid-Barcelona y le dio un infarto y se quedó en el avión. Sí. Manolo, ¿hay algún lugar de España donde actuaste que jamás olvidarás? Sí. Hay un lugar que no lo olvidaré nunca, pero no para bien, sino para mal. Fue en Vitoria. Presencié un asesinato. Y entonces aquello fue en la puerta del hotel donde yo estaba y bueno, y no se me lo borrará de la mente. Hay cosas buenas, cosas... Sí. Vi un señor que pasaba por la acera y otro que salió de una casa puerta y yo había ido a la discoteca enfrente a comprar tabaco, en aquel entonces que fumaba todo el mundo. Y al volver pues vi esta escena y no se olvidará Vitoria nunca.
pero por eso Se te queda en la se cabeza. me quedó en la cabeza para siempre. eh, Pero por lo demás, yo he vivido y disfrutado muchísimo. En los veranos me llevaba mi mujer y mis hijos, y ellos vivían y disfrutaban también muchísimo. Además, a ver, actuaste tú para el rey. ¿Lo llegaste a conocer? No, bueno, para el que es futuro rey, o Futuro sea, rey. el que es El que ahora el era rey. exactamente el No, rey bueno, actual. conocer, lo vi. Lo vi allí porque nosotros se hizo un desfile de modelos para UNICEF, que la presidenta de UNICEF era la hermana del rey, una ciega, la Ujú. hermana del rey Juan Carlos. Y entonces nos llevamos pues un mes ensayando todos los días, ¿eh? Las protagonistas, o sea, las modelos eran personajes todos, era como Concha Velasco, Rosarito, Marisa Bá, que era presentadora de De televisión, televisión. y bueno, y había el que hizo la película El Conde de Montecristo, en fin, había muchísimos personajes, y cada persona salía, sobre todo las mujeres, salía paseando el desfile de modelos agarrada de un payaso. Y entonces, bueno, a mí me tocó salir con Rosarito y salir con Concha Con Blanco. Concha Velasco. Pero ensayábamos todos los días. Todos los Bueno, días. Y entonces, claro, el día de la inauguración del desfile, pues estuvo allí el príncipe Felipe, tuvieron las infantas, tuvieron todo. Y bueno, y yo lo conocí ahí porque además después se dio una comida de recepción allí cuando eso. Pero vamos, yo lo que he hablado con él y eso, ¿no? Pero vamos, sí, por lo menos estuvimos mezclados, sí. mezclado. Por cierto, que Manolo, que refiriéndonos a tu circo, bueno, tu circo, donde tú trabajabas, también llegaban esos rumores de que el rey estaba con Bárbara Rey o, o a pesar de pertenecer, digamos, a otro circo. Allí no nos llegaba nada de eso. No, No, esos rumores no, no no, no, no. eran para la prensa Esos del rumores corazón. nosotros, primero eso, segundo que nosotros allí no queríamos saber de política, ni queríamos saber de nada de estas Pero cosas. tú sabes que se hablaba Sí, pero mucho no, no, no. porque Bárbara estaba trabajando en un circo, ¿no? Bárbara estaba en el circo del marido, Del marido. que era Ángel Cristo, Ángel Cristo. correcto. Pero vamos, nosotros no. En eso Yo, no. yo No. nunca me enteré de nada. Ujú. La verdad que ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran las personas? simplemente como Manolín, amigo de los niños. Simplemente. Siempre está, cuando hay algo de, yo porque te he visto muchas veces con el tema de los Reyes Magos, con el tema de esto, siempre que- involucrado en el tema de los Es que niños, es ¿no? muy bonito, un niño es muy bonito. Yo tengo 6 nietos y los 6 nietos me adoran y yo los adoro. Es que es lo único que hay en esta vida que no tiene maldad. Un niño. Y al que tenemos que cuidar como oro un paño. Por eso yo cuando le hacen daño a un niño, Te- vamos, te- te- me entra una cosa por el cuerpo que digo, vaya, te se crean estos niños, pero es que es muy bonito. Un niño, tú ves la cara de un niño como cuando va con la madre, cuando va esto. Yo me vuelvo loco, me encanta. Yo no asimilaría cómo una persona le puede hacer daño a un niño. a un niño, y es No verdad. lo puedo asimilar eso. Eso estamos de acuerdo totalmente, No lo puedo asimilar. porque A un niño se le respeta, a un niño se le quiere, a un niño se le adora, pero jamás a un niño se le hace daño. estamos totalmente de acuerdo. Manolo, ¿cuántas anécdotas podrías contar de tu vida con el espectáculo? Muchísimas. Como, por ejemplo, en el Price, cuando estábamos nosotros en la Feria de Sevilla, pasó una anécdota muy buena. Resulta de que nosotros hacíamos una parodia, que era la parodia del Castillo Encantado, y había un circo, o sea, un castillo inflable, que nosotros, o sea, yo decía a los niños que cerraran los ojos, que con la ilusión de los niños y la fuerza de los mayores íbamos a soplar para que apareciera un castillo. Y entonces se abría el gas y aparecía el castillo y se inflaba el castillo. Una de esas veces que se abría el gas, pues por lo visto tenía un pequeño agujero el castillo o algo, y le estaban metiendo más gas de la cuenta. En una de esas veces cambiaron el mozo, porque tuvo que ir a otro sitio y pusieron a otro allí. Le abrió más gas de la cuenta y pegó un reventón al castillo. Y mis compañeros estaban dentro y estuvimos todo el mundo, y yo estaba afuera. Yo estaba afuera con el público, pero ellos habían entrado dentro del castillo y en el momento de reventar, pues lo cogieron adentro. Y todo el mundo buscando allí en el castillo, buscando a mis compañeros, que no parecían. Esta fue una de las anécdotas
que pasó. Y otra, por ejemplo, otra anécdota nos pasó en Cáceres. En Cáceres terminamos, eso fue antes de entrar en el circo. Enrique y Ana íbamos con un coche, un Doge, íbamos los tres payasos, Enrique, la niña se había ya ido con la madre, y era tanto el fan que había que el coche, que era un Krill de 150, el público, la gente lo cogieron en pesos y no podíamos irnos. Querían Nos llevarte rodearon a los entre todos payasos y al coche. porque no quería que fuera Enrique, no por nosotros. Sí, sí, Enrique, bueno, pero que era el ídolo. No quería que fuera Enrique y se cogieron el coche en pesos. El hombre metía velocidad y decía, esto no anda, estamos en pesos. Y esa fue otra anécdota. Hubo muchas de loco, pero bueno. Manolo, ahora te dedicas, entre otras cosas, bueno, a escribir. Tenemos tu libro que lo hemos leído y demás. A hacer proyectos solidarios a través de la Asociación de Vecinos Huerta del Mayores, Rosario, Asociación ¿no? de Mayores. Asociación de Mayores. Mayores Huerta del Rosario. Eh, mm, es importante la preocupación por el mayor, porque sabemos bueno, que no en todos lados se miran igual, ¿no? En otros lados estorbamos, o en otros lados no nos quieren ni ver, o somos demasiado listos. Es importante el que, bueno, tú hayas sustituido a Manolo Espada, ¿no? Que era el anterior presidente de la Asociación de Mayores de Huerta del Rosario, y ahora te vemos allí. Bueno, el otro día cuando fui, aquello estaba funcionando como, no sé, como un martes, ¿no? Sí. En la de esto, actividades de todo el mundo y demás, ¿no, Manolo? Todo el mundo colabora y la verdad es que, hombre, es muy bonito tener a las personas contentas porque lo que yo intento de hacer allí es que todo el mundo, todo el que entre por las puertas aquellas, entre con alegría, entre con ganas. Que no entre de mala gana, que si se le puede ayudar a cualquier persona, se le ayude. Porque ahí tenemos la junta directiva, no soy yo solo, yo simplemente soy un hombre que tengo presidente y ya está, pero en verdad es la junta directiva la que funciona. Ahí está todos los 10 que somos, y todos nos preocupamos y todos estamos luchando diariamente para que aquello funcione bien. Todos. Allí vemos un equipo que lo mismo montamos las mesas, montamos las sillas, limpiamos los suelos, desmontamos y lo hacemos todo. Tenemos un escenario disponible para todo el mundo cuando, por ejemplo, los viernes por la tarde, por la noche, a partir de las 8 tenemos karaoke, tenemos un baile de salón allí, ¿no? Ponemos unas mesas donde la cocina está funcionando a tope y además a un precio muy módico. Y lo que nosotros siempre estamos preocupados es porque la gente, cuando salga por la puerta, que vaya contento. Eso es importantísimo. Es importante. Pues Manolo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Algo se nos habrá quedado en el tintero, algo que tú quisieras destacar a fin de última hora, si te parece. Yo, bueno, me preguntaste antes por anécdotas. Una anécdota que no tiene nada que ver con los payasos, pero porque yo fui en el 2022, fui Rey Mago. Correcto. Y yo la verdad es que para mí el día 5 de enero del 2022 fue uno de los días más importantes de mi vida. Porque cuando yo me vi subido en esa carroza, todo el mundo aclamándote por toda la ciudad, y tirando caramelo y todo el mundo saltando y aclamándote con las manos, para mí eso no lo olvidaré mientras viva. ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Yo fui Gaspar, soy Gaspar. Sí. Y bueno, y después ya me pusieron una exposición en el Museo de Chiclana, que duró un mes y medio. Allí expuse yo todas las cosas que yo tenía, toda mi ropa, todos los atuendos que yo tenía para actuar y eso, porque como mis compañeros ya faltan, yo la escritura pues eran mayores que yo y fallecieron, pues bueno, pues muchísimas de las cosas que teníamos en el grupo, pues lo he presentado yo en el museo y la verdad es que a la gente le gustó muchísimo. Y bueno, para mí no hay mayor satisfacción que me recuerden como un amigo de los niños. Por supuesto de los mayores. Y ahora de los niños mayores, que son niños también. También son niños.
Y la verdad que yo me siento muy feliz cuando entro por las puertas de la asociación, porque diga, a ver, ¿a quién ayudamos? Es que eso te tiene que gustar, Manolo. Si no, no. Tiene Las imposiciones o lo de decir, no. no, Te tiene que tener gustar, vocación. porque además tiene que salir muchas horas. Eso, Bastante. muchas horas, pero es verdad que si no te gusta, no funciona. Te tienes que gustar, tú tienes que tratar de ser lo mejor, como yo digo muchas veces. Y mira, yo no tengo religión, no soy político, nada de eso, porque mi propia religión es tratar de hacer el bien a las personas. Me parece poco. Yo creo que si Dios existe, que pienso que sí, que existe Dios, y el día de mañana me quiere juzgar, yo creo que me juzgará por lo que yo haya hecho en esta vida, no por las creencias que yo haya tenido, sino como por el comportamiento que yo haya tenido. Entonces yo con eso ya pues me doy por satisfecho. Pues satisfechos quedamos nosotros también, Manolo, y esperamos que toda esa legión de seguidores que tú tienes vean a través de el abuelo Antonio TV este programa, que lo guarden con mucho corazón, que lo vean de cuando en cuando, y sobre todo los nuevos, pues que a lo mejor no se acuerdan porque son más jóvenes de Manolo como payaso, de Antonio Verdugo también como mezclado en el tema de fútbol y en el tema de más. Por cierto, perdona que te interrumpa, por cierto, nosotros fuimos pioneros de Radio Chiclana. De Radio Chiclana, correcto. Que yo llevaba el programa infantil Cosecha de Amigos. Correcto. Me acuerdo de eso perfectamente. Y yo me llevé también unos pocos de días, de años. Exactamente. O sea, que aquello también lo tenemos que recordar a mí porque también se hizo una gran labor. Una gran labor, efectivamente, sobre todo cuando la radio solamente estaba en capitales o en grandes de esos, y las radios de pueblo, llamémosle, fueron un boom en aquel momento. Y tu programa era uno de los programas más seguidos, que era importante. Lo hacía con cariño, salía todos los sábados y la gente me pedía que yo dijera una poesía cada vez que yo venga a escribir para hacer una poesía para que llegara el sábado y tuviera yo una poesía para los niños y para los mayores. Pues, don Manuel, un placer. Gracias, porque es un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro. Un amigo y... Es verdad. Y sobre todo... Entrañame el compañero. Que mucha gente nos sigan y sigan disfrutando como lo hacemos nosotros ya a nuestras edades. Lo dicho, hasta un próximo personaje que volveremos a tener en nuestro espacio, y el agradecimiento a nuestro amigo Manuel.